¿Y si te dijera que todo lo que hoy llamamos progreso es en realidad una enfermedad disfrazada? Que nuestra cultura, tan orgullosa de su ciencia, su moral y su arte, está podrida por dentro. Algo invisible nos ha ido robando el sentido, el deseo, la fuerza de vivir. No es conspiración, es diagnóstico. Nietzsche lo vio venir hace más de un siglo y lo llamó por su nombre, nihilismo. Pero cuidado, esto no es filosofía para entender, es para despertar. A veces las ideas más peligrosas no gritan, susurran. Así describía Nietzsche el nihilismo, no como una filosofía que él abrazaba, sino como una enfermedad que se cuela silenciosamente por las rendijas de la cultura occidental. No se trata de un monstruo con cara, sino de un vacío que corroe el sentido de las cosas desde adentro. Uno empieza sintiendo que nada tiene valor, que todo da igual, y cuando menos lo esperas, esa sensación se vuelve norma. El nihilismo no llega con violencia, sino con indiferencia, y eso es justamente lo que lo hace tan destructivo. Nadie lo nota hasta que ya es tarde. Es una niebla que apaga lentamente la luz del mundo. Nietzsche lo veía en todas partes, en la religión, en el arte, en la filosofía, incluso en la ciencia. Nada se salvaba. Todo lo que alguna vez había servido para dar sentido a la vida empezaba a volverse contra ella misma. Ya no se trataba de construir, sino de aguantar, de no sentir, de no desear, de no vivir con intensidad. Y este no constante disfrazado de virtud era el síntoma más claro de la enfermedad. La cultura comenzó a rechazar todo lo que la hacía vibrante y humana, como si tuviéramos vergüenza de estar vivos. Y es que el nihilismo no se presenta como el enemigo. Al contrario, se disfraza de moral, de sabiduría, de serenidad. Te dice, no te apegues, no sufras, no sientas tanto. Y al principio suena bien. Pero ¿a qué costo? A cambio de no sufrir, también renuncias a sentir gozo, a luchar, a crear algo propio. Es una anestesia cultural, un adormecimiento del alma. Nietzsche no estaba haciendo una crítica académica, estaba lanzando una alarma urgente, una advertencia que hoy más que nunca sigue vigente. Fíjate, por ejemplo, en cómo muchas personas viven hoy. Se levantan, trabajan, comen, ven series y se duermen, sin preguntarse por qué hacen lo que hacen. Todo les da igual. No sienten pasión por nada. No hay un propósito, no hay una dirección, solo el vacío cubierto por entretenimiento. Y claro, si se atreven a mirar dentro, sienten ese vértigo existencial, pero en vez de enfrentarlo, lo llenan con distracciones. Ese es el nihilismo moderno. No duele, pero tampoco deja vivir. Nietzsche decía que el mayor acontecimiento reciente era la muerte de Dios, no porque Dios literalmente hubiese muerto, sino porque ya no creíamos en valores absolutos. Todo lo que antes daba sentido, el bien, el mal, el alma, el cielo, comenzaba a perder peso, y sin ese centro, ¿qué quedaba? Una cultura flotando sin ancla. La religión ya no guiaba, la filosofía se encerraba en palabras difíciles, y el arte solo repetía formas sin alma. Todo se volvía nada, y no, esto no es una cuestión de pesimismo. Nietzsche no era un apocalíptico que odiaba la vida, era todo lo contrario. Amaba tanto la vida que no soportaba verla convertida en rutina, en apatía, en resignación. Por eso señalaba al nihilismo como una enfermedad, porque mataba la energía vital. Y como buen médico del alma, su intención no era condenar, sino sanar. Pero para eso, primero había que reconocer el mal. Tal vez por eso sus palabras incomodan, porque nos obligan a mirar algo que evitamos. Esa sensación sutil de que, aunque tenemos de todo, no sabemos para qué lo tenemos. Y ahí es donde comienza la crisis. Una cultura enferma no es la que está en guerra, sino la que ha perdido la capacidad de luchar por algo, una que ha dejado de creer incluso en la posibilidad de creer. ¿Te suena familiar? Pero Nietzsche no se detiene ahí, porque esta enfermedad no actúa sola. Tiene cómplices, tiene máscaras, tiene formas tan sofisticadas que incluso parecen nobles. Y es ahí donde entra uno de sus disfraces más peligrosos, el ideal estético. El nihilismo rara vez se presenta con rostro siniestro. Al contrario, se pone máscara de virtud, de belleza, de profundidad. Y Nietzsche lo entendió mejor que nadie. Él lo llamó el ideal estético, una idea que a simple vista parece exaltar lo bello, lo sublime, lo espiritual, pero si la miras más de cerca,
notarás que en el fondo está vacía. No tiene raíz en la vida, sino en la negación de ella. Es un camaleón. Se adapta, se transforma, imita lo que sea necesario para sobrevivir. Este ideal no es simplemente arte por arte, es una forma de disfrazar el desprecio por el cuerpo, por los deseos, por el aquí y el ahora. Se esconde detrás de la música sacra, de la literatura mística, de las filosofías ascéticas. En todos lados repite lo mismo: la vida verdadera está en otra parte. ¿Te das cuenta del engaño? Nos vende como virtud lo que en realidad es una fuga, una renuncia, una estética construida para evitar mirar de frente el caos y la potencia de vivir. Nietzsche veía cómo este ideal mutaba según el contexto. En la Edad Media se vestía de santidad, en la modernidad de romanticismo, en la filosofía de objetividad, siempre con la misma estructura: suprimir lo humano, negar lo instintivo y glorificar el sacrificio como si fuera pureza. Pero en realidad, lo que está promoviendo es el cansancio del alma, una belleza que no inspira, sino que adormece, que no te conecta, sino que te separa de ti mismo. Y ojo, no se trata de estar en contra del arte. Nietzsche amaba el arte, pero uno que afirmara la vida, no que la negara. El arte debe ser un estímulo para vivir, decía en El nacimiento de la tragedia, no un refugio para esconderse del dolor. El ideal estético del que él hablaba es ese que transforma el arte en un altar al sufrimiento sin propósito, que convierte la creación en un culto al vacío. Y cuando eso pasa, el arte deja de ser medicina y se convierte en síntoma. Piénsalo en términos simples. ¿Alguna vez escuchaste una canción, leíste un poema o viste una película que, en vez de inspirarte, te dejó sintiendo que nada tiene sentido? Eso es el ideal estético nihilista. Te seduce con belleza, pero al final te roba la esperanza. Nietzsche lo comparaba con un sacerdote que, en vez de curar, alimenta la culpa. Porque mientras más perdido te sientas, más fuerte se vuelve su poder sobre ti. Esa es la trampa. En el fondo, este ideal vive de nuestra necesidad de orden, de pureza, de control, porque enfrentarnos con lo caótico, lo sucio, lo impredecible de la vida, da miedo. Entonces buscamos refugio en formas perfectas, en discursos limpios, en emociones contenidas. Y sin darnos cuenta, estamos adorando un fantasma, un ideal que no existe, pero que nos exige sacrificar todo lo que somos para alcanzarlo. Y eso, para Nietzsche, es una tragedia silenciosa. Lo más peligroso es que este ideal no parece dañino, no levanta banderas, no te grita que odies la vida, solo te susurra que hay algo más alto, más puro, más correcto, y que tú todavía no estás listo para merecerlo. Entonces te esfuerzas por negar tus impulsos, controlar tus emociones, reprimir tus deseos, y eso en nombre de la belleza, de la fe o de la razón. Todo con la apariencia de nobleza. Pero lo que realmente estás haciendo es enterrarte vivo. Y claro, este ideal no actúa solo, tiene aliados. Y uno de los más cercanos fue, en su momento, alguien que Nietzsche admiraba profundamente. Un artista genial, revolucionario, que terminó siendo devorado por el mismo veneno que criticaba. Su nombre era Richard Wagner, y su historia es una advertencia poderosa. Pocas amistades en la historia de la filosofía y el arte fueron tan intensas y tan dolorosas como la de Nietzsche y Wagner. Al principio eran almas afines. Ambos creían que el arte tenía el poder de renovar la cultura europea. Wagner con su música grandiosa, Nietzsche con su pensamiento afilado, pero con el tiempo, esa admiración mutua se volvió decepción. Una decepción que, para Nietzsche, fue más que personal, fue simbólica. Representó el momento en que el arte dejó de ser vida para volverse resignación. Wagner, en sus primeras obras, era la encarnación del espíritu dionisíaco, fuerza, pasión, intensidad. Eso era lo que Nietzsche amaba en él. Pero cuando Wagner estrenó Parsifal, todo cambió. Esa ópera se convirtió en un himno a la castidad, al sacrificio, a la redención cristiana. Para Nietzsche fue un golpe bajo, no solo a su amistad, sino al ideal de un arte que celebra el cuerpo y el deseo. Wagner se volvió cristiano, se traicionó a sí mismo, escribe Nietzsche en el caso Wagner. Lo que más le dolía a Nietzsche no era el cambio de estilo,
sino el mensaje oculto. Parsifal glorificaba el dolor como camino hacia la pureza. Era, a ojos de Nietzsche, una rendición frente al ideal estético nihilista. En vez de rebelarse contra la moral que asfixia la vida, Wagner decidió abrazarla. Eligió la belleza que niega en lugar de la que enciende, y ahí se rompió todo. El arte que debía ser celebración se convirtió en penitencia, en silencio disfrazado de melodía. Para entender la gravedad de esto, basta imaginar a un revolucionario que al final de su vida se une al régimen contra el que luchaba. Así vio Nietzsche a Wagner, no como un traidor vulgar, sino como un espíritu cansado, alguien que no pudo sostener el fuego del espíritu vital y buscó consuelo en la religiosidad. Y es que el cansancio del alma puede ser más fuerte que cualquier idea. Wagner se refugió en lo conocido y desde ahí cantó la rendición. Nietzsche no escribió contra Wagner por despecho. Lo hizo porque Wagner era el espejo de una tragedia cultural. Lo que le pasó a él le estaba pasando a toda Europa. El arte ya no era expresión de fuerza, sino máscara de debilidad, una forma refinada de pedir perdón por existir, de decir con música hermosa que vivir intensamente es un pecado. Eso era lo que más indignaba a Nietzsche, no el cambio artístico, sino la cobardía disfrazada de espiritualidad. Y ojo, esto no se limita al siglo XIX. Hoy lo vemos también. Hay películas, canciones, exposiciones que nos emocionan, sí, pero ¿nos despiertan? Muchas veces no. Nos dejan quietos, pasivos, como si admirar la tristeza fuera un logro. Nietzsche no quería arte decorativo, ni arte resignado. Quería un arte que nos confrontara, que nos hiciera gritar, sudar, sentir ganas de bailar o de romper todo. Un arte que nos devolviera el deseo de estar vivos. Lo más inquietante de Parsifal era que envolvía su mensaje en una belleza impecable. Eso es lo que hace al nihilismo estético tan peligroso. No se ve feo, se ve sublime, pero esa sublimidad no te lleva a más vida, sino a menos. Te invita a mirar hacia arriba, al más allá, mientras tu cuerpo se apaga poco a poco aquí abajo, como si lo divino fuera incompatible con lo humano. Y ese, para Nietzsche, era el gran error, olvidar que la tierra también es sagrada. Y claro, si el arte cae en esa trampa, ¿qué pasa con la religión? ¿Qué pasa con una fe que construye su poder sobre la culpa, la negación y la represión? Nietzsche se dio cuenta de que el verdadero enemigo no era Wagner, sino el sistema de valores que lo inspiró en su vejez. Y ese sistema tiene un nombre muy conocido: cristianismo. Si hay algo que Nietzsche entendía como pocos, era la psicología de las creencias. Y en el centro de esa comprensión, colocó al cristianismo como la máxima expresión de nihilismo interiorizado. No lo veía como una simple religión, sino como una forma de pensar que envenena desde dentro. Según él, el cristianismo tomó nuestras pasiones más vitales y las convirtió en pecados. Transformó lo humano en algo por lo que deberíamos sentir vergüenza. ¿El resultado? Generaciones enteras luchando contra sí mismas. Imagina que alguien te convence de que desear, disfrutar, aspirar es malo, que si quieres tocar, explorar, crecer, te estás alejando de Dios. Eso, para Nietzsche, es el crimen más profundo del cristianismo: tomar nuestras fuerzas más naturales y ponerlas al servicio de la culpa. La castidad reemplaza al amor erótico, la humildad reemplaza la afirmación personal, el sacrificio reemplaza el gozo. Poco a poco, uno empieza a rechazar lo que le hace sentir vivo, creyendo que así se vuelve mejor. En El Anticristo, Nietzsche escribe: el cristianismo es una metafísica de verdugos. No se refiere a los sacerdotes, sino a los mecanismos mentales que nos hacen juzgarnos sin piedad. Cuando crees que eres pecador por naturaleza, ya no necesitas castigo externo, te castigas solo. Es una maquinaria perfecta, una estructura que se mete en tus pensamientos, en tu cuerpo, en tus decisiones. Y lo más duro es que lo hace con dulzura, con palabras como redención, esperanza, gracia. ¿Y qué pasa cuando vives con esa voz en la cabeza diciéndote que no eres suficiente, que por más que hagas, siempre estarás en deuda con algo que no puedes ver? Es una angustia permanente, un sufrimiento sutil que se disfraza de espiritualidad. Nietzsche decía que el cristianismo nos enseñó a odiar este mundo en nombre de otro, a despreciar el cuerpo para salvar el alma. Pero si el alma está separada del cuerpo,
¿quién queda para vivir? Esto no es una crítica superficial. Nietzsche entendía que el cristianismo nació en contextos de dolor, de esclavitud, de desesperanza. Y por eso fue tan atractivo. Ofrecía consuelo. Pero ese consuelo tenía un precio. No te enseñaba a transformar tu realidad, sino a soportarla, a amar el sufrimiento, a glorificar la pobreza, a callar el enojo. En vez de darte herramientas para cambiar tu vida, te enseñaba a esperar una vida mejor, después de morir. Y claro, esto afecta a todos los niveles. No solo tu sexualidad, tu ambición, tu creatividad, también tu autoestima, porque si todo lo que sientes intensamente está mal, entonces, ¿cómo puedes confiar en ti mismo? Nietzsche lo vio como una castración emocional, una especie de mutilación interna que se hereda de generación en generación, como si nacer humano fuera, de entrada, una falta. Y si tú sientes eso, ¿cómo vas a vivir con plenitud? Es como correr con las piernas atadas. Lo más impactante es que muchas veces ni siquiera lo notas, porque lo has escuchado desde niño, porque viene de tus padres, de tus maestros, de la sociedad. Está tan normalizado que parece natural, y ahí está la genialidad y el peligro del cristianismo como sistema de valores. No necesita imponerse con fuerza, se infiltra en tus ideales, en tu forma de amar, en tu idea del bien, y te hace pensar que negar tu esencia es lo correcto. Eso, para Nietzsche, era una tragedia cultural. Pero la cosa no se queda ahí, porque esta transformación del sufrimiento en virtud no nació con el cristianismo. Tiene raíces mucho más antiguas. Antes de que negáramos nuestros deseos, los quemábamos en altares. El sacrificio comenzó siendo externo, físico, visible, y poco a poco se volvió invisible, interno, psicológico, y ese cambio cambió todo. Hubo un tiempo en que el ser humano ofrecía sangre para calmar a los dioses. Era brutal, sí, pero al menos era claro. El sacrificio era externo, visible, directo. Una forma de decir, estoy dispuesto a renunciar a algo valioso para obtener protección o favor divino. Pero con los siglos, esa dinámica cambió. Ya no se ofrecían animales ni cuerpos humanos, sino otra cosa mucho más íntima, los propios impulsos. El altar se trasladó del templo al corazón. Nietzsche entendió este cambio como una mutación profunda en la psicología colectiva. El fuego del sacrificio ya no quemaba carne, sino deseo. Ya no se ofrecía el hijo primogénito, sino la fuerza del instinto. Ahora lo que se considera santo es negarte a ti mismo, reprimir tus ganas, controlar tu enojo, aplastar tus ambiciones. Y cuanto más te sometes a ese modelo, más virtuoso pareces. Pero por dentro algo se rompe, porque vivir negándote es vivir incompleto. Este nuevo sacrificio es sutil, elegante y por eso mismo más peligroso. Te dicen que no debes desear demasiado, que la humildad es mejor que la afirmación, que sufrir en silencio es un acto noble. Y entonces comienzas a moldearte para encajar, te adaptas a las exigencias de tu religión, de tu cultura, de tu familia, hasta que ya no sabes si lo que haces lo eliges tú o lo eligieron por ti. Nietzsche vio eso como una forma moderna de esclavitud, voluntaria, pero igual de opresiva. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en reglas que no comprenden, pero siguen por miedo a decepcionar? Gente que reprime sus emociones porque no se debe llorar, que se queda en relaciones muertas porque el amor todo lo soporta, que trabaja en lo que odia porque es lo correcto. Ese tipo de sacrificio no se ve, pero se siente. Se siente en el cuerpo que enferma, en el corazón que se apaga, en la vida que se vuelve rutina. En La genealogía de la moral, Nietzsche escribe que el ser humano inventó la culpa cuando dejó de descargar su fuerza hacia afuera. El guerrero se volvió monje, la espada se volvió ayuno, el grito se volvió oración, pero la energía no desaparece, solo se redirige hacia adentro. Y así nació el sufrimiento moderno, un sufrimiento que no proviene del castigo externo, sino de una autoagresión constante, silenciosa, invisible, pero devastadora. Y no es que Nietzsche estuviera promoviendo el caos o la anarquía emocional. Su punto era otro. ¿Por qué llamar virtud a lo que te destruye? ¿Por qué admirar a quien se anula a sí mismo? Para él, el verdadero ser humano no se niega, se transforma. No reprime, canaliza,
no teme a sus pasiones, las convierte en arte, en fuerza, en creación. El problema del sacrificio moderno es que no busca transformación, busca anulación. Y eso, tarde o temprano, cobra factura. Lo más duro es que muchos creen que así deben vivir para ser aceptados, que si se rebelan contra esas normas internas, están siendo egoístas, pecadores, inmorales. Pero Nietzsche decía, no hay mayor mentira que aquella que uno se cuenta a sí mismo para encajar. El precio es altísimo, pierdes contacto contigo mismo, y cuando ya no sabes quién eres, cualquier sistema puede dominarte, cualquier ideal puede ocupar tu vacío interior. Y claro, cuando esa culpa se instala tan profundo, uno busca soluciones. Y en la modernidad, hubo una institución que prometió liberarnos de la superstición y del sacrificio religioso, la ciencia. Pero Nietzsche, siempre agudo, también sospechaba de ella, porque incluso bajo el nombre de razón, el sacrificio seguía con otra máscara. Durante siglos, la ciencia fue celebrada como la gran liberadora del pensamiento humano. Nos ayudó a romper con dogmas religiosos, nos mostró que el universo era más vasto de lo que jamás imaginamos. Pero Nietzsche, con su mirada punzante, vio algo que pocos querían aceptar. La ciencia, en su esencia moderna, también es heredera del mismo nihilismo que criticaba, solo que ahora, en lugar de decirnos que la verdad está en el cielo, nos dice que está en una fórmula. En ambos casos, la vida queda reducida a un sistema. Nietzsche advertía que la ciencia no había destruido los valores metafísicos, solo los había reciclado. El ideal de la verdad absoluta seguía intacto, solo que ya no se llamaba Dios, sino objetividad. Pero, ¿qué ocurre cuando esa objetividad no está anclada en ningún valor superior? Que se convierte en una búsqueda vacía, una obsesión por acumular datos sin saber para qué. El problema no es que Dios haya muerto, decía Nietzsche. El problema es que seguimos usando sus ropas. La ciencia moderna, con su lenguaje frío y su necesidad de pruebas constantes, a veces se aleja tanto de la experiencia humana que olvida el sentido. Descubrimos el átomo, exploramos el espacio, mapeamos el genoma. ¿Y luego qué? ¿Nos hace eso más humanos? No necesariamente, porque cuando la ciencia se convierte en un fin en sí misma, cuando el saber reemplaza al vivir, caemos en otra forma de nihilismo, la del intelecto desconectado del alma. Un ejemplo muy cotidiano. Alguien te dice que el amor no existe, que solo son reacciones químicas en el cerebro. Puede que tenga razón desde lo biológico, pero ¿de qué sirve esa explicación si mata la experiencia? Nietzsche decía que reducir la vida a sus componentes materiales es como desarmar una sinfonía para estudiar cada nota y olvidar la música. Así funciona este nihilismo científico. Explica todo, pero no entiende nada. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche insiste en que la ciencia heredó de la religión la necesidad de creer en algo absoluto. Solo cambió los términos. Ya no se habla de fe, sino de evidencia. Ya no se busca el alma, sino el algoritmo. Pero el impulso es el mismo: tener certezas, evitar el caos, huir de lo imprevisible. ¿Y qué se pierde en ese proceso? La posibilidad de crear valores propios, de asumir la incertidumbre como parte de estar vivo. El cientificismo, que no es lo mismo que la ciencia, se convierte así en un refugio para mentes que temen al abismo, que prefieren una ilusión lógica a una verdad sin forma. Nietzsche no estaba en contra de la ciencia útil, práctica, creativa. Estaba en contra de esa ciencia que pretende sustituir el alma humana con ecuaciones. Esa ciencia que no cura, sino que calcula, que no inspira, sino que clasifica, y que al hacerlo, perpetúa el mismo vacío que decía combatir. El verdadero problema surge cuando olvidamos que la ciencia es una herramienta, no una brújula moral, cuando confundimos cómo funciona algo con ¿para qué sirve vivir? Y entonces nos encontramos en un mundo lleno de datos, pero vacío de significado. Un mundo donde sabemos más que nunca, pero nos sentimos más perdidos que nunca. Nietzsche veía en eso la prueba de que la razón, sin dirección, también puede llevarnos al abismo. Y cuando ese abismo se hace evidente, cuando ya no hay dioses ni verdades eternas, la ciencia nos revela algo aún más duro, que no somos el centro de nada, que el universo no gira a nuestro alrededor, que venimos del polvo y al polvo volveremos.
Y esa revelación, lejos de liberarnos, a veces nos aplasta. La ciencia moderna, en su intento por explicarlo todo, terminó revelando algo que cambió para siempre nuestra relación con el universo. No somos especiales. No estamos en el centro de nada. Copérnico nos desplazó del corazón del cosmos y Darwin nos quitó el título de creación divina. Y aunque estos descubrimientos fueron avances, Nietzsche los vio con una mezcla de admiración y preocupación, porque no solo cambió lo que sabíamos, cambió cómo nos sentíamos respecto a nosotros mismos. Antes, el ser humano se creía hijo predilecto de Dios. Ahora, se sabe descendiente de simios, habitante de un planeta pequeño, flotando en medio de una oscuridad inmensa. Nietzsche no se oponía a este conocimiento, pero sí al efecto psicológico que provocaba, porque cuando se cae la ilusión de centralidad, muchos no encuentran con qué reemplazarla, y en lugar de empoderarse, se achican, se sienten insignificantes, pequeños, perdidos en un universo que ya no responde. El hombre no soporta la idea de no ser necesario, decía Nietzsche entre líneas, porque al saber que el universo no gira en torno a nosotros, que no hay un propósito cósmico garantizado, muchos entran en crisis. Y esa crisis no es solo intelectual, es existencial. Si no hay un plan, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué luchar, crear, amar? Así nace un nuevo tipo de sufrimiento, el del vacío cósmico. Un sufrimiento que no proviene del dolor, sino del sinsentido. Lo más curioso es que Nietzsche no veía esta caída como un error, sino como una oportunidad. Pero para aprovecharla, había que ser valiente, porque aceptar que no hay un propósito predefinido es duro. Es como despertar en medio de una tormenta sin mapa, pero también es liberador, porque si nadie te dice qué debes ser, entonces puedes elegir, puedes crear, puedes inventarte a ti mismo desde cero. Pero claro, eso da miedo, mucho miedo. Él llamaba a esta actitud trágica, no en el sentido de sufrimiento, sino de grandeza. Una vida trágica es aquella que sabe que no hay garantías, y aún así se lanza al abismo con dignidad, como un actor que sube al escenario sabiendo que el guión está en blanco. Esa es la libertad que Nietzsche propone. Pero pocos están listos para dejar la comodidad de un mundo con respuestas. Preferimos la mentira reconfortante que la verdad desnuda, y eso lo vemos hoy, en la ansiedad existencial que tantos sienten, en la búsqueda desesperada de sentido en cursos, gurús, ideologías. Todos quieren respuestas, pero pocas veces se atreven a hacerse las preguntas incómodas. Nietzsche lo sabía. Cuando se cae el relato religioso, cuando la ciencia desmantela los mitos, solo queda el silencio. Y ese silencio es insoportable para quien no ha aprendido a crear su propia música. Por eso decía que el hombre prefiere querer la nada antes que no querer en absoluto, porque cuando todo parece vacío, cualquier ilusión sirve, aunque sea autodestructiva, aunque niegue la vida misma. Y ahí es donde se revela el núcleo más oscuro del nihilismo, esa tendencia humana a preferir el dolor conocido antes que el vacío incierto, esa necesidad desesperada de tener algo, lo que sea, en qué creer. Y es aquí donde Nietzsche hace su crítica más fuerte. No basta con destruir las ilusiones heredadas, hay que construir nuevas formas de sentido, hay que aprender a querer por uno mismo, porque si no, esa necesidad de creer terminará llenándose con cualquier cosa, un dogma, una ideología, una mentira bien decorada, y eso nos lleva directo a la voluntad de la nada. Llega un momento en que el ser humano, frente al abismo, toma una decisión, o crea algo desde cero, o se aferra a lo que ya conoce, aunque lo destruya. Nietzsche llamó a esto la voluntad de la nada, es decir, la tendencia a preferir una mentira que duela antes que una verdad vacía. Porque querer algo, aunque sea la destrucción, es más fácil que no querer nada. Y ahí está el drama. No soportamos el vacío. No sabemos qué hacer con tanto silencio interior. Imagina a alguien que ha perdido todo: trabajo, fe, relaciones. En lugar de quedarse en ese terreno incierto y reconstruirse, elige odiar, ataca, culpa, se encierra en ideas extremas, porque ese odio, al menos, le da un sentido. Estoy en guerra, soy víctima, ellos son el enemigo. Nietzsche veía en esa actitud la esencia del nihilismo activo. No es apatía, es furia sin dirección.
es querer algo, lo que sea, con tal de no caer en el vacío. Es una voluntad, pero hacia la nada. La trampa está en que esta voluntad se disfraza de propósito, se envuelve en causas, religiones, moralismos, resentimientos, pero detrás de todo eso no hay afirmación de la vida, sino rechazo. Rechazo al dolor, a la incertidumbre, a la libertad de elegir. Nietzsche decía que esta actitud es profundamente reactiva. No nace de una fuerza creativa, sino de una necesidad de escapar. Y lo que no se crea, termina destruyendo. Este mecanismo se repite en la historia. Civilizaciones enteras que, al perder su centro, caen en ideologías extremas. Personas que al no encontrar amor, se refugian en el control. Incluso culturas enteras que al no soportar el caos de la libertad, abrazan la represión. Y todo eso tiene el mismo origen, la imposibilidad de vivir sin estructura. El ser humano prefiere obedecer ciegamente, antes que caminar solo por su propio sendero. Pero Nietzsche no condena esta necesidad, la entiende. Sabe que crear es difícil, que vivir sin un guión es doloroso, que mirar hacia adentro y no ver respuestas da vértigo. Por eso escribió con tanta pasión, con tanta crudeza, porque quería sacudirnos, no para destruir nuestra esperanza, sino para obligarnos a dejar de mentirnos, para mostrar que la verdadera fuerza no está en aferrarse a dogmas, sino en tener el coraje de escribir uno nuevo. En la genealogía de la moral, Nietzsche dice que el hombre es un animal que quiere prometer, pero para prometer, primero necesita afirmarse a sí mismo. ¿Y cómo se afirma a alguien que vive bajo la sombra de ideales que lo niegan? No puede. Por eso tantas veces, en vez de decir sí a la vida, decimos no a todo. Y ese no es lo que alimenta la voluntad de la nada. Es un mecanismo de defensa, pero también una trampa. En el fondo, lo que Nietzsche propone es un cambio radical, dejar de vivir reaccionando, dejar de buscar la verdad como un objeto perdido y empezar a vivir como creadores, como seres capaces de dar forma al caos, porque el sentido no se encuentra, se fabrica, y para fabricarlo hay que querer, no por miedo, no por culpa, sino por amor a la vida, a esta vida, con todo su caos, su dolor y su belleza. Y claro, si vamos a hablar de filosofía, no podemos ignorar que muchas veces fueron los propios filósofos quienes alimentaron este nihilismo, no con violencia, sino con palabras elegantes, con ideas profundas, que escondían una rendición, porque incluso la razón más brillante puede convertirse en traición cuando se olvida de la vida. Para Nietzsche, la historia de la filosofía occidental es, en gran parte, la historia de una traición, una lenta pero constante negación de la vida. Desde Platón hasta Schopenhauer, los grandes pensadores fueron alejándose del mundo real para refugiarse en ideales abstractos, en mundos imaginarios más puros o eternos. Y aunque sus palabras suenan elevadas, Nietzsche veía ahí un síntoma de cansancio, de miedo, de incapacidad para abrazar la existencia tal como es, imperfecta, caótica, intensa. Platón, por ejemplo, nos prometió un mundo de las ideas, eterno e inmutable, un lugar donde la verdad vive separada de nuestros cuerpos, pasiones y errores. Pero al hacer eso, dividió al ser humano, lo partió entre alma y cuerpo, cielo y tierra, luz y sombra. Nietzsche no lo perdona por eso, porque al idealizar lo perfecto, Platón sembró en nosotros la semilla del desprecio por lo humano, y desde ahí todo empezó a torcerse. Esa misma línea continuó con el cristianismo, que heredó mucho de Platón. Pero Schopenhauer, a quien Nietzsche admiró en su juventud, fue el golpe más personal. En El mundo como voluntad y representación, Schopenhauer hablaba del sufrimiento como la esencia de la vida, y proponía como salida el ascetismo, la renuncia, el dejar de desear. Para Nietzsche, eso fue el colmo. ¿Cómo puede la filosofía, que debería enseñarnos a vivir mejor, terminar glorificando la negación? Él lo expresó sin rodeos. Schopenhauer fue un genio del dolor, no de la vida. Lo admiraba, sí, pero también lo lamentaba, porque su mensaje terminó reforzando la misma lógica del cristianismo, la voluntad como sufrimiento, la existencia como carga, el deseo como enemigo. Nietzsche se sintió traicionado, no por odio, sino porque esperaba más. Esperaba que un filósofo tuviera el valor de decirle sí a la vida, incluso con sus sombras. Y es que no se trata de ignorar el sufrimiento,
ni de pintar la vida de colores falsos. Se trata de no usar el dolor como excusa para renunciar. Se trata de enfrentar lo difícil con la cabeza en alto, de aceptar el caos sin necesidad de convertirlo en pecado, porque, según Nietzsche, una filosofía que no sabe bailar no merece ser escuchada. Y sí, bailar aquí es una metáfora, pero también es una postura existencial, fluir, moverse, abrazar lo incierto. Filosofar, entonces, no es escapar del mundo, es enfrentarlo con coraje. Y Nietzsche lo hizo como pocos. Su crítica no era por amargura, era por amor. Amor a la vida, a la tierra, al cuerpo, al instante. Por eso arremetió contra las grandes figuras del pensamiento, no por soberbia, sino porque sentía que, al idealizar lo eterno, se nos estaba robando lo más valioso, el ahora. En muchos sentidos, Nietzsche fue un filósofo solitario, uno que no buscaba seguidores, sino despiertos. Por eso sus ideas incomodan, no te consuelan, te empujan. No te dicen todo va a estar bien, sino ¿qué vas a hacer con esto? Y esa exigencia, aunque duela, también libera, porque al dejar de esperar una verdad superior, empieza el camino de tu propia verdad. Y así, después de tantas críticas, aparece una luz distinta, una figura que no baja del cielo ni predica desde un púlpito. Aparece alguien que no niega nada y al mismo tiempo lo transforma todo. Su nombre es Zaratustra, y con él Nietzsche no destruye, construye. Pero eso lo veremos en un instante. Cuando ya parecía que todo estaba perdido, Nietzsche lanza una nueva posibilidad. Así habló Zaratustra, un libro distinto a todo lo que había escrito antes, casi como una revelación. No es un tratado, ni una doctrina, ni una prédica moral. Es poesía, es fuego, es montaña. Y Zaratustra, su protagonista, no es un maestro tradicional. Es un hombre que ha vivido la soledad, el vacío, la muerte de Dios, y aún así decide volver. Volver al mundo, pero transformado. Zaratustra baja de la montaña no para salvar a nadie, sino para compartir lo que ha aprendido, que la vida puede ser afirmada incluso sin certezas, que no necesitamos otro mundo perfecto para amar este, que el sentido no se hereda, se crea. Su mensaje no se puede resumir en frases simples, pero hay una idea que lo atraviesa todo. El ser humano no es un punto final, sino un puente, un tránsito entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Esa posibilidad futura se llama Übermensch, traducido muchas veces como superhombre, aunque en realidad significa algo más profundo. No se trata de alguien superior a los demás, sino de alguien superior a sí mismo. Alguien que ha roto sus cadenas internas, que no necesita la aprobación del cielo ni la culpa heredada de la tierra. Es quien se ha hecho dueño de su destino, con todo el peso que eso implica. Pero Nietzsche no presenta al Übermensch como una meta fácil, todo lo contrario. El camino es duro, solitario, lleno de dudas, y ahí entra otro concepto clave, el eterno retorno. Imagina que tienes que vivir tu vida una y otra vez, exactamente igual, por toda la eternidad. ¿La amarías así como es? Si tu respuesta es sí, estás afirmando la vida, estás diciendo sí a todo, incluso al dolor, al fracaso, a lo irrepetible. Eso es libertad real. Zaratustra no habla desde la perfección, habla desde la transformación, desde el reconocimiento de las propias sombras. No busca convencerte de nada, solo quiere que despiertes, que dejes de esperar salvadores y empieces a construir sentido, que asumas tu poder creador. Y eso, para muchas personas, es aterrador, porque exige responsabilidad, pero también es profundamente liberador. A lo largo del libro, Zaratustra encuentra personajes que representan diferentes obstáculos. El último hombre, por ejemplo, es alguien que ha renunciado a toda ambición, que solo busca comodidad, que se protege del dolor, evitando todo riesgo. ¿Te suena familiar? Es la imagen de una cultura enferma, anestesiada, adicta al entretenimiento y al confort. Nietzsche nos la muestra como advertencia. Ese es el destino si no elegimos otra cosa. Pero lo más poderoso de Así habló Zaratustra no es el mensaje, es la forma. Está escrito como una danza entre el pensamiento y la emoción, entre el símbolo y la experiencia. No se lee como un manual, se vive como un viaje. Cada página sacude algo dentro. No te da respuestas, pero te llena de preguntas urgentes. Y eso es justamente lo que Nietzsche buscaba, romper la pasividad,
encender una chispa. Entonces, ¿qué hacemos ahora con todo esto? ¿Qué hacemos con la muerte de Dios, con el vacío, con la traición de la filosofía, con el peso de nuestra libertad? Bueno, lo que hagas depende solo de ti. Pero Nietzsche dejó el mapa. Lo dibujó en forma de fuego, de caos, de coraje. Ahora es tu turno de decidir si te atreves a mirar hacia adentro y convertirte en quien estás destinado a ser. Entonces dime, ¿tú también has sentido ese vacío disfrazado de rutina? Ese cansancio de vivir en automático, como si algo faltara pero no sabes qué. ¿Crees que estamos viviendo una crisis espiritual sin darnos cuenta? Me encantaría leer tu opinión. ¿Estás de acuerdo con Nietzsche? ¿O crees que exageró? Déjamelo en los comentarios y abramos este diálogo que tanto necesitamos. Y si este contenido te hizo pensar, no te vayas sin suscribirte al canal y activar la campanita. Porque aquí seguimos explorando las ideas que sacuden, incomodan y sobre todo despiertan. Nos vemos en el próximo video.